Y empezamos en 3, 2, 1. Espera. Vamos. A ver si lo podemos hacer a la vez, porque bueno, ese es el efecto. ¿Así? Así. Así. Venga. Así. Así, así en diagonal, ¿no? Vale. Empezamos en 3, 2, 1. Pero Fran, yo lo hago así y al segundo lo haces tú. Igual te viene con retardo, yo lo he visto a la vez. Ah, soy yo, vale. Empezamos en 3, 2, 1. No. Y empezamos en 3, 2, 1. Es que es la conexión. Ah, yo Está creo que es la claro. conexión, porque yo ahora sí que me he Sí. visto. Hoy es un día muy especial para mí porque hace un año que se publicó el libro de Acercarse a la Generación Z, un libro que me ha traído muchas cositas y bueno, pues a lo largo de este año he tenido como diferentes espacios, entrevistas para poder hablar del libro, pero no he tenido un espacio propio en mi casita propio, en mi canal, en el que poder hablar pues de él. Y esto no ha pasado porque yo estaba esperando a que apareciera la persona adecuada y la persona adecuada al fin ha aparecido. Es la segunda vez que hacemos este intento de hablar del libro, que hoy sí que va a poder ser. Y bueno, y esta persona es Fran Jodar, a la que le estoy enormemente agradecida de haberla conocido, de conocerle tanto en lo personal como en lo profesional. Ha sido un gran descubrimiento. Y Fran, que es psicólogo especializado en menores, pues va a ser la persona que me va a acompañar hoy para que hablemos un poco pues en torno al libro. Muchas gracias, Fran. Pues nada, gracias. Muchísimas gracias, Isa, por contar conmigo para hablar del libro. Ya sabes que antes de conocerte el libro me encantó y para mí es un placer. Además, vengo totalmente equipado con la camiseta Ah. toda loca. ¡Viva! Bueno, yo tengo que decir que conocí a Fran en la presentación del libro en el Colegio de Psicología de Barcelona y él estaba así bastante en primera fila y hacía preguntas que daban a entender que se había leído todo el libro y dije, guau, qué honor, ¿quién es esta persona? Y a raíz de allí, de las preguntas tan interesantes que me hizo, bueno, pues ahí fue como yo le conocí. Un poco lo que hemos pensado es que vamos a hacer esto pues un poco tipo entrevista, ¿no? Entrevista, Fran me va a entrevistar, me va a hacer preguntillas del libro, pero también será como diálogo, porque al final, bueno, pues las dos personas estamos especializadas en la generación Z, ¿no? En el acompañamiento a menores. Genial. Vale, Isa, en primer lugar, tú eres psicóloga, eres sexóloga. ¿Por qué escogiste hablar sobre un tema así? Mira, esto está muy guay que me lo preguntes porque yo sobre todo recibía muchas ofertas de diferentes editoriales para que escribiera algo así tipo las 50 sombras de Grey, pero versión reactualizada con las nuevas formas de relacionarnos, ¿no? Y desde una mirada como más crítica hacia lo relacional, ¿no? Y recibí interesantes ofertas y claro. Y un poco lo que pasaba era como que yo podía haber escrito sobre el tema de los amores, ¿no? Que es uno que estoy súper especializada, que hablo mucho en las formaciones, que leo mucho sobre el tema del sexo, que yo sabía que era un tema que además iba a vender mucho más que hablar sobre la juventud actual, pero yo sentí que tenía ahí como un débito con la chavalería, con la generación Z, con la generación encontrada. Y que hacía falta que hubiera algo que se acercara a la juventud actual desde otra mirada y que yo no había encontrado en los libros o manuales que en general había consumido en los últimos años, ¿no? Vale. Yo tengo que decirte que me sorprendió mucho, ¿no? Cuando escogiste este tema. Aparte, este tema, pues para mí es uno de los temas más importantes en mi trabajo, así que dije, bueno, ideal que lo haya escrito Isa, voy a leérmelo. Y una de las cosas que más incomodidad me produjo al principio de leer el libro es que el libro te conecta con el adolescente que has sido y que todavía eres en tu interior. Y yo pensaba en ese adolescente y pensaba,
si ese adolescente está mirando el adulto en el que me he convertido, estaría horrorizado, ¿no? Por esa pérdida de conexión con el adolescente que había sido y esa visión que muchas veces yo también estaba reproduciendo en mis actitudes hacia el adolescente. Tenía muy presente lo que había sucedido en la pandemia, ¿no? Con la mirada que teníamos hacia la adolescencia, culpabilizándolo, etcétera, etcétera. Así que el libro, en primer lugar, me removió y me hizo sentir mucha incomodidad para revisar exactamente todo eso. Me encanta, me refiero, hombre, a veces es jodido, ¿no? Esto de removerse, pero sí que es cierto que yo no solo quería escribir un libro que trasladara información, porque además creo que estamos en la era de la información, ¿no? Que es que podemos adquirirla, yo qué sé, en formato vídeo, ¿no? Que es otra de las cosas que hacemos en el proyecto PsychoWoman, sino que, claro, yo soy psicoterapeuta, yo vengo de la clínica y yo de alguna manera sé que o hacemos un trabajo de integrar nuestro yo adolescente en el yo adulto y que se vean, se miren, si al principio se repelen, poco a poco ir integrando esas partes, se quieran, se honren, o incluso como tú decías que me ha encantado, ¿no? El adolescente que seguimos teniendo dentro. Cuando hablamos de las adolescencias que es un constructo, eh, es, es, es algo cultural del norte global, ¿no? Que hay gente que a los 40 está adoleciendo, que no veas, ¿no? Entonces, que sirva, o sea, para mí no es solo como leer, sino eso, remover, agitar entrañas y poder integrar, porque una de las cosas que veo es cómo muchas veces no hemos hecho este trabajo de integrar a nuestro yo adolescente y proyectamos todo lo que tuvimos, lo que no tuvimos, todos los matices y todas estas sombras, ¿no? Que hablamos de algunas corrientes en la juventud actual. Entonces, si esto sirve para que uno mire y se ponga a tomar un cafecito, como te gusta a ti, con tu yo adolescente y hacerse más colegas, seguro sirve para transformar lo vincular contigo, lo primero, y con la generación Z que tengas alrededor, lo segundo, ¿no? Yo además, cuando lo estaba leyendo, se lo iba recomendando a muchas y muchos colegas de profesión, porque tienes un mensaje súper transgresor, un mensaje que despierta mucha conciencia sobre esas actitudes que muchas veces el colectivo profesional que trabaja con la adolescencia reproduce, pero a la vez de ser un mensaje transgresor, es un mensaje muy dulce, ¿no? Entonces quería preguntarte cómo lo haces para tener ese mensaje tan transgresor, que remueve conciencias y a la vez ser tan dulce. Es que no se puede hacer de otra manera, ¿no? Una ponía en Instagram, ¿cuántos zascas con cariño? Que creo que sí, ¿no? Totalmente. Y yo no sé, Fran, pero yo estoy un poco sobrepasada con con ciertos comportamientos, titulares, dinámica en redes, que se naturaliza la violencia, que parece que si dices las cosas poniéndote sobre lo que ha dicho la otra persona que igual se ha colado en algunos aspectos, eres más que el otro, que tienes más mini puntos, que, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que en este sistema que está enfermito, ¿no? Total. Hemos naturalizado tanto la rabia, el enfado, el miedo como motor hacia dónde hay que ir y que además nosotros, Fran, sabemos que eso es mentira, que Mm, cuando estamos con la rabia, con el miedo, no hay transformación, hay un bloqueo, hay un secuestro, ¿no? Incluso de mm, la amígdala, ¿no? Hay un bloqueo y eso no favorece el aprendizaje, ¿no? ujú. Entonces, básicamente lo que hago en el libro, pues es lo que luego, lo que yo entiendo que es el acompañamiento que luego hago con el piberío, con el alumnado en las formaciones. O sea, si yo voy y les señalo y les incomodo y les hago sentir mal, es que desde ahí no existe nada de transformador, ¿no? Entonces, bueno, hay veces que es un sobreesfuerzo, ¿no? Porque hay veces que yo hay cosas que me encantaría hacer. ¿Cómo no puedo más? ¿Cómo he leído esto? No, ¿no? Y eso ya pues me lo trabajo porque creo que es la manera en la que tenemos que hacer esto, yo lo veo claro, ¿no? No sé, a mí muchas veces la gente en las charlas me dice como, ostras, nunca con tanta dulzura me habían hecho cuestionarme tanto. Y yo digo, bueno, pues igual esto es como la clave con la que igual el equipo Psicogoman trabajamos, ¿no? O sea, es que la información ya está toda sobre la mesa, ¿no? No nos Total. inventamos cosas nuevas. Vamos a ver de esas áreas que tú que eres un friki
de las tuyas y yo de las mías, ¿no? Pues esas cosas que nos friquean, cómo podemos trasladarlas y para fomentar el pensamiento crítico. Eso para mí también es muy importante. Ujú. En el momento que estamos, tú de esto sabes muchísimo más que yo, de posverdad, ¿no? De infodemia. Bueno, pues yo voy a escribir algo que invite, por lo menos, a hacernos preguntas que igual no nos hemos hecho desde las entrañas, porque yo creo que si no hay entrañas, no hay transformación. Y desde mis entrañas, que yo hay partes del libro donde me vulnerabilizo mucho, y ahí para mí esto también era algo un poco así, que no sabía qué hacer, y ahí está, yo estoy contenta. Y un sello personal súper, súper bonito que imprimes en el libro. Has hablado de cuestionamiento, ¿no? Yo creo que el libro es una de las principales cuestiones que tiene cuestionamiento, pero además lo haces con una serie de referencias bibliográficas, teóricas, técnicas apabullante. O sea que, aparte de ser un libro bonito, un libro ligero, un libro fresco, para todas las personas del colectivo profesional, sea del ámbito de la educación, de la psicología, de la educación social, del trabajo social, cualquier ámbito que trabaje con la generación Z, tiene una serie de referencias teóricas y técnicas increíbles, ¿no? Entonces, hablando de cuestionamiento, una de las cosas que me gustaron mucho es cuando hablas de generación encontrada, ¿no? Y entonces, este prejuicio, ¿no? De generación Z, son débiles, egoístas, irresponsables, ¿realmente es una generación que se puede retratar así? Ya sé que no, pero me encanta cómo lo explicas. No, no me acuerdo bien cómo lo explico en el libro, pero voy a decirte cómo lo veo igual ahora, ¿no? Claro, bueno, lo del hashtag Generación Encontrada es un hashtag que yo empiezo a poner por redes sociales unido a noticias de esas que también existen, pero que venden menos, que hablan de cosas positivas que está haciendo la generación Z, que son muchísimas, ¿no? Y claro, lo que a mí me empieza a hacer un poco de catacroker, yo llevo más de 15 años en las aulas y en los últimos 9 años empiezo a ver cómo, pues yo trabajo con 15, 16, me empiezan a hacer preguntas súper interesantes, súper rebuscadas, cuestionamientos impresionantes, me empiezan a explicar cosas, ¿no? Sobre, por ejemplo, sobre todo el tema del espectro asexual, ¿no? Que es algo que yo he aprendido mucho de la diversidad de la generación Z. Entonces empiezo como a flipar, de decir, madre mía, ¿no? La revolución en las aulas. Qué bien que me hagas esta pregunta que no tengo ni idea de cómo respondértela. Yo que soy una friki de esto, no tengo ni idea. Vamos a ver dónde la buscamos, ¿no? ¿Dónde la encontramos? Empiezo a encontrarme esto y por otro lado empiezo a ver esos titulares devastadores, demonizando cada vez más a la juventud actual. Entonces, claro, yo no entendía, ¿no? No entendía. Luego empiezo a ver cómo se hacen estudios de todos los datos que se sacan, se centra la mirada, el titular, en unos muy concretos, ¿no? Que, bueno, pues que provocan miedo, pánico, o empiezo a ver titulares de cómo son las supuestas prácticas de la juventud actual, que yo luego en los talleres no me encuentro eso para nada y que además a mí me hace pensar, bueno, si estos estudios los hubieran hecho cuando yo iba al instituto, a ver qué hubiera salido, o se los hicieran con la gente de mi alrededor, ¿no? Como más cuarentona, por ejemplo, ¿no? Esto siempre lo digo con el uso no uso de métodos anticonceptivos o métodos de barrera, ¿no? Que nos encanta hablar de la gente joven, pero no mirar, ¿no? En cómo lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, lo de generación, bueno, y empiezo a escuchar la generación perdida. Claro, nosotros sabemos, Fran, lo importante de las palabras. Lo importante, o sea, la etiqueta de generación perdida, perdona. Y entonces, la generación encontrada viene a decir, oye, mira, no, que no entendemos tanto, que les miramos con esa mirada adultista, con esa mirada demonizadora, que esto desde Aristóteles lo cuento, ¿no? Como que lo reproducimos, vale, pero haz un cambio de mirada. Y date cuenta, y esto acompañado de muchísimos estudios, investigación, no solo las entrevistas que yo hago para el libro, lo que veo en las aulas, y observa también cómo es toda esta otra parte que existe, ¿no? Y yo creo que esto es algo que, fíjate, yo he visto que, no sé si es tu sensación, o igual mi wifi ha cambiado o lo que la gente me manda, pero yo creo que en el último año como que han cambiado muchos titulares. Yo he visto artículos que hablaban de cómo el ocio, por ejemplo, lo de la gente joven, era más saludable, la cultura, sus movilizaciones, pero esto lo he empezado a ver en los últimos meses, ¿no? Antes parece que
todo mal, todo mal, todo mal, que también entiendo que responde a la industria del pesimismo, ¿no? Que lo que vende y da más likes, pues no son los titulares amables, ¿no? Yo lo que cuando leía el libro tenía la sensación, ¿no? Y de alguna manera lo reflejas, es que esta generación es quizá la primera generación que se está rebelando fuertemente contra el sistema. Tengo la sensación que, por ejemplo, nuestra generación, ¿no? La generación millennial y la generación anterior, como que delante de las injusticias del sistema, delante de lo mal que está montada la sociedad que nos envuelve, como que nos hemos tendido a disociar de eso, pues haciendo botellón, consumiendo más de drogas, etcétera, etcétera. O sea, teniendo un montón de cosas para distraernos, ¿no? Y que esta generación coincide que además baja el consumo de alcohol y en el consumo de drogas no hay ni siquiera un incremento, sino que en algunos casos se mantiene o incluso se desciende, que lo reflejas en el libro más o menos con estadísticas, está súper bien explicado. Tengo la sensación de que ellos, a través de su salud mental, a través de eso lo que mucha gente considera fragilidad, es como están mostrando, no, mira, es que este sistema no me trata bien, ese sistema no me gusta y no lo voy a esconder, no me voy a disociar, lo voy a mostrar y no tengo ningún miedo a mostrarme vulnerable delante de lo que este sistema me está haciendo. Totalmente, generación de cristal, ¿por qué? Porque no me callo de lo que otras generaciones, Exacto, entre otras cosas, igual no podíais hablar. Y ahora pienso la generación S, ¿no? La de mi madre, la S de silenciosas, es que no había hueco para que hablaran de su salud mental, ¿no? Y esto que tú dices, yo creo que también, fíjate, ya sabes que yo siempre, es muy importante que hagamos como estos diálogos intergeneracionales y que veamos como, por ejemplo, la generación Z está denunciando todo el tema de la salud mental, cómo nos ayuda a todas las personas, claro. a todas. Y cómo también, en lo que decías, no estoy nada acostumbrada a escucharlo, Fran, como el análisis que tú decías, porque ahora dirían, no, es que están inmersos en las redes sociales, en los videojuegos, a través de ahí subliman o hacen negación o disocian, ¿no? Como tú hablabas. Y que es, no, y bueno, claro, sí, como yo. Como mucha gente, ¿no? Si además se te junta el móvil con el trabajo, ya no veas, ¿no? Pero como hay un relato de una chica que dice, es que además ahora tenemos algo que son nuestras armas, que son las redes sociales. Y esto muchas veces no lo vemos. Hablamos de las redes sociales y seguimos con el debate de si son buenas o malas, que yo creo que no va tanto por ahí el debate, ¿no? Sino en los usos, múltiples usos, en cómo nos ponemos las pilas para que no nos consuman los algoritmos. Bueno, todo esto que a nosotros nos gusta mucho también, pero como hay mucha gente que utiliza sus redes sociales para transformar el mundo y para hacer un mundo más vivible y para poner enfermedades que antes hacían campañas que no llegaban a ningún lado y ahora una chica Zoomer se visibiliza con esa enfermedad y hace la mayor campaña, que aquí la entrevistó también en el libro, para visibilizar esa enfermedad. ¿No? Entonces, esto, claro, lo que pasa es que también tenemos que querer verlo, ¿no? Es como, no, todo mal esa generación, todo mal, todo lo que le rodea, todo mal su música, todo mal sus redes sociales, todo mal Sí. los videojuegos, todo mal, ¿no? Bueno, en el libro referencias, ¿no? A cosas que decía ya Aristóteles, que es el mismo discurso que tenemos en la actualidad, ¿no? Sí, que, que es como, además es que es un discurso muy devastador, ¿no? Que, o sea, a mí, claro, lo que yo todo el rato quiero frenar es como todos estos discursos que sea todo mal, no hay nada que hacer y que no tengan ninguna capacidad de transformación. No, Mm. no es así, no es así. Aparte, bueno, cuando se romantiza mucho el mundo analógico, como que es lo original, lo, lo más Real. puro, lo más real, claro, pues ahí tenemos, ¿no? Lo que ocasionó la pandemia, de decir, bueno, un mundo solamente viviendo en lo analógico, ahí vas, ves cómo funciona, ¿no? Ahí ves las vulnerabilidades, que lo digital es tan real como el mundo analógico. Fíjate que hay gente que sigue diciendo, porque en el mundo online y en la vida real, perdona. Mm. Es un continuo, ¿no? El concepto este que yo pongo en el libro que me gustó tanto, ¿no? De la colectiva mexicana Las Luchadoras, el on life, que mezcla lo Ujú. online y lo offline y dicen, es que es Exacto, lo mismo, es que es un continuo. sí. Y esto tenemos que tener claro que hay que mirarlo así y desde ahí ver.
cómo nos ponemos las pilas, que creo que es un trabajo. Ahora justo me estoy preparando una charla para redes sociales y piberío, ¿no? Que claro, que la que tenía hace un año y medio, Fran, ya no me sirve. Claro, ¿no? Porque va súper rápido, ¿no? Y cada vez Totalmente, que le doy las vueltas sobre este tema es como, por favor, una actualización digital para todas las personas, una pedagogía de cuidados digitales, pero para todo el mundo. para todos. Porque si solo decimos todo mal, todo mal, todo mal, tú sabes, yo no soy muy tecnófila. La gente piensa que a mí me encantan las redes sociales, a mí me pone muy nerviosa, a mí no me gusta. Pero es que no ha quedado otra más que mirar y ponernos las pilas Yo sí, a y mí me entrenar encanta. nuestros algoritmos. Pues Claro. son todas No, estas no, es cosas. que, y además les tengo envidia de no haber crecido y haber nacido en su generación, porque es que me parece que nos superan en muchísimas cosas y que ellos van a hacer un mundo, y ya lo están haciendo, mucho más completo, mucho más íntegro, ¿no? Y a nivel de contenidos, porque hemos hablado un poco, ¿no? Ya hemos ido tocando temas que salen en el libro, pero la pregunta sería, Isa, la gente que adquiera este libro, que compre este libro, que quiera leer este libro, ¿qué va a encontrar? Mira, pues hay como, voy a abrirlo y recordarlo. Hay unos capítulos como más introductorios, ¿no? Que entre otras cosas reflexionan en torno a la idea de si todo tiempo pasado fue mejor. Siempre aquí con zascas cariñosos, ¿no? Oyentes jóvenes, e invitando a que nos coloquemos en nuestro yo adolescente. Bueno, hay capítulos específicos donde hablo de las, bueno, de las diferentes generaciones, también desde una mirada muy crítica, ¿no? O sea, hablo de todas y luego me cago de alguna manera en el determinismo generacional, ¿no? Todo lo que sea dividirnos, sí, dividirnos y hacernos sentir que somos tan diferentes que es que no lo somos, es que no lo somos. Y cuando hay encuentros intergeneracionales es súper interesante, Fran, porque quien más Total, habla y crean puentes, insisto, son la gente Zoomer y la gente de la generación S, la gente más mayor. Y sí. bueno, hago una actualización, hay un capítulo, ¿no? Que va sobre indirectamente, o Bad Bunny es el eje del capítulo. Y también hablo, bueno, hay uno todo así como sugerente, ¿no? También a mí me gusta mucho hacerlo ligerito porque si no, ¿no? Pues reflexiono sobre si tienes que ser un TikToker para no parecer un boomer, ¿no? Y pues aprovecho para acercar pues las redes sociales como más actuales a familiares o gente que trabaja con chavalería que está como más desconectada de esto y lo pongo muy fácil. O sea, yo quería como ponerlo muy fácil, evitar esto que a mí me pasa a veces cuando voy a algunas charlas como más de tecnocrítica que empiezan a decir y digo, y me desconecto, ¿no? Es como, no, no, fácil, ¿no? Vamos a ver, todo easy, todo easy. Hay un capítulo sobre el tema del postureo y obsesión por la imagen, que para mí era muy clave, ¿no? Donde, bueno, pues sí, hablo de violencia estética, de TCA y todo esto relacionándolo también un poco con lo digital, siempre buscando la forma de, bueno, ¿y cómo podemos hacerlo? No, esto es lo que hay, estos son los datos y, oh, Dios mío, me quedo en indefensión, ¿no? Sino, vamos a ver qué podemos hacer. Un capítulo sobre ciberviolencias, que también para mí esto era muy importante porque incluso a veces en estudios que hacen veo que mezclan todo. Mezclan el sexting con la sextorsión, con el spreading, o lo hacen sin tener ninguna perspectiva actualizada de por qué usan esas redes la gente joven o sin una perspectiva de género que para mí sería como muy clave. Quito toda esta terminología en inglés que también hace que todo suene súper guachi y en realidad estamos hablando de odio, estamos hablando de violencia sexual. Hay un capítulo que es uno de los más grandecillos que tiene que ver con cómo acompañar la prevención, la detección y el acompañamiento temprano en violencias por cuestión de género, porque es uno de los temas que yo más trabajo en las aulas y estoy más especializada. Hay otro sobre porno, porque creo que era un tema que estaba todo el rato, y que muchas veces, es que como ahora todo el mundo puede hablar de todo, Fran, esto es un poco jaleo, ¿no? Y de repente una persona que igual, pues no sé decirte, no ha estudiado sexología, o, ¿no? Y te da una, no sé.
Y ¿no? llena, Bueno, pues son, llena de mitos, esa temática está llena de mitos y de ideas totalmente distorsionadas. bueno, y es que se lanzan titulares que es que entonces pones la mirada ahí y te eximes como Sí, sociedad y todo lo malo está aquí, es más sí, complejo, eh, ¿no? Y bueno, y aquí también en Hablemos de Porno pongo muchos recursos muy claves para familias como los materiales de María Rodríguez de Rizoma que a mí me han servido muchísimo porque también, claro, yo me encuentro con las charlas con familias que las familias, los tutores y las tutores están... Claro, Fran, tienen muchísimo miedo. Porque mm, como ven esos titulares claro. y ven, ¿no? Bueno, pues creo que era importante hablar de esto. Otro capítulo en el que acerco todo el tema fascinante de la diversidad, ¿no? Que se llama Todos, Todas y Todes, muy machacadito, muy actualizado, supervisado por grandes compañeras también este capítulo, a la gente que no entiende nada porque tiene un alumne que le dice que es asexual, birromántico, gender fluid, y entonces me viene a mí el profe y me dice, Isa, yo con esto no puedo, ¿no? Además, es que me lo dice gente muy joven, ¿no? El adultismo ya sabes que es este chip que a partir de los 20 y pico ya se te pone, ¿no? Y, Como, yo no puedo. y aparte, no sé cómo lo haces en el capítulo, porque desde que yo leí ese capítulo, llamar al colectivo LGTBQIA+, o sea, es que lo tengo totalmente memorizado. O sea, Uy, brutal, que yo al principio decía, hostia, esto no lo voy a memorizar. Lo tengo grabado. qué satisfacción, me alegra mucho. Me alegra mucho. O sea, este capítulo me lo suda mucho, ¿eh? Sí, Porque es está súper complejo currado. y porque es algo que, bueno, que hay que estar como muy al día y aún así va cambiando, ¿no? Porque Sí, también la sexualidad no es algo estanco, ¿no? Pero a mí este capítulo me encantaría que lo leyeran, pues por ejemplo, como muchos profes, ¿no? Que están en los sí, centros educativos, que yo les veo que no, y claro, es como piensan que es algo nuevo, que no lo es, pero piensan que es algo nuevo, piensan que es algo caprichoso, es como, ay, sus cosas, ¿no? Y es como, no, no, no podemos mirar para otro sí. lado, ¿no? Bueno, y el último capítulo que se llama Este no es solo un glosario, que básicamente pues esas palabras que utilizo a veces en un lenguaje más zoomer o esas palabras que igual pienso que una persona, pues yo qué sé, de 70 años le puede costar un poco más o de 40 o a mí misma, pues al final pongo como un glosario, también con curiosidades el glosario, también aprovecho para meter un poquito más de cañita de esos aspectos que igual en otra parte no he podido, porque yo soy así un poco interminable, ¿no? No tengo final, es nunca. Y, y eso es un poco lo que hay en el libro. Vale, Isa. Entonces, ya por último, ¿dónde podemos encontrar el libro para cualquier persona que quiera hacerse con un ejemplar? Fran, que me preguntan esto todas las semanas, ¿qué te parece? Me pregun- Y yo digo, no, gracias por hacerme esta pregunta, Fran. Porque eh, sí, porque yo pienso que es algo como muy obvio, pero no, ¿no? Pero no tan Eh, obvio a veces, sí, sí. no tan obvio porque me lo preguntan mucho. Sí, sí, sí. Por un lado, el libro está en formato digital. ¿Se dice digital? Eso sería Ujú. un ebook. Vale, Un ebook, sí. vale. En ese formato está porque la gente no, que igual está en otros sitios y no lo puede conseguir. Vale. Aquí pues básicamente tú puedes ir a la librería que tengas más cerquita de tu casa a preguntar si lo tienen y si no lo tienen lo encargan y lo traen. Y si no, por supuesto, están todas las plataformas digitales, que es muy fácil. O sea, se encuentra como muy fácil. Tiene que ver con la editorial Planeta, entonces el acceso es como fácil. Si me permites aquí, lo que yo sí diría es, si lo vais a comprar o lo habéis comprado en una plataforma digital, súper importante Ah, dejar sí. un comentario, una review en cualquier plataforma digital, porque ayuda mucho, ¿no? A la persona que tiene interés en comprarlo oye, pues es también como, no sé, un detallito que ahí dejas tu opinión, tu experiencia y es muy importante también para el autor, ¿no? Para que el libro tenga difusión. Así Qué que bien que lo digas, Fran, porque yo una de las cosas que he visto clara es como que la difusión o la hacía yo, que no me apetecía, porque ya me sentía una pesada, me siento muy pesada cuando comparto cosas de mi libro, ¿no? Digo, qué tostón, pero que lo haces tú y tal, o que a mí nadie me iba a hacer ningún tipo de es difusión, que ¿no? mucha gente no cae, por ejemplo, le ha gustado mucho y no cae en dejar una review. Y es Mm. que eso a nivel de algoritmos e internet es brutal, ¿no? El impacto que tienen que más personas que tienen interés en esa temática conozcan el libro. Mm. Tu libro tiene mucha review, ¿no?
Sí, por Vamos a eso, aprovechar aquí un poquito de, dinos el sí, título de tu por eso libro. lo digo, porque a mí me han ayudado mucho la gente y si no me hubiesen ayudado, yo que autopubliqué el libro, si no me hubiesen ayudado con esos comentarios, la verdad es que el libro no se hubiese dado a conocer. Mm. ¿Nos puedes decir el título? Bueno, pero es que hemos venido a hablar de tu libro. Bueno, pues podemos hacer un pequeño parece, en plan, ha surgido, ha Mira, surgido. bueno, lo tengo aquí, siempre lo tengo aquí. Vale. Es un libro más de educación, pero para cuando quieres estudiar una posición. Técnicas de alto rendimiento para aprobar una posición. Donde plasmé mi experiencia a la hora de aprobar una posición, que no solamente serviría para aprobar una posición, sino para cualquier persona que ya está estudiando algo como exigente, está desmotivada, con muchos mecanismos de negación o de defensa, o está en una etapa de burnout, ¿no? De quemado y quiere como, más que aprender técnicas de estudio, pues aprender también temas de autocuidado, porque la salud mental, emocional, psicológica es básica, ¿no? Pues bueno, Fran, yo estoy muy agradecida. Estoy muy agradecida de que después de un año y todo lo que a mí me ha provocado hablando de salud mental este libro, ahora mismo está haciendo esto contigo. Así que muchas gracias por tu tiempo, por tu cariñico, por venir a la presentación de Barcelona y por estar en mi vida. Gracias. Para mí ha sido un lujo. Muchísimas gracias, Isa, porque yo ya era súper seguidor tuyo, me encantaba tu trabajo y que haya tenido esta posibilidad de conocerte y hacer esta presentación, pues es todo un privilegio y un regalo. Qué bonito. Bueno, es Muchas vayan gracias. pronto, ¿no? En Barcelona. Es bien aviat, sí. Un besico. Gracias, Fran.